Muchas gracias, pues muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenidas, bienvenido. Mi nombre es Paula Melgarejo Salgado y en esta tarde me acompañan mis compañeros, el maestro José Rivera y el maestro José Mondragón, quienes formamos parte de este equipo de entrevistadores. La dinámica es la siguiente. Cada uno de nosotros les va a hacer una pregunta, la misma pregunta a cada uno, relacionadas con las competencias que se requieren para asumir el cargo en una vocalía, como son la integridad, la coordinación, la orientación a resultados y el apego a normas y procedimientos. Esta entrevista tendrá una duración máxima de 20 minutos, por lo que les solicito, por favor, sean concretos en sus respuestas. Es particularmente que nos puedan dar alguna experiencia, alguna vivencia que ustedes hayan tenido relacionadas con la pregunta que se les formule. Voy a iniciar con la primera pregunta y primero se la voy a formular a Aremi, ¿es correcto tu nombre así? Aremi, después a Joel y finalmente a Priscila. Y tiene que ver con la competencia de la integridad. Por favor, mencióname una situación en donde tu integridad, es decir, una conducta ética o la de un miembro de tu equipo haya quedado en duda y explícanos brevemente qué hiciste para resolverlo. Que haya quedado en duda. Por lo Sí. regular, bueno, he trabajado, por ejemplo, en lo electoral, en monitoreo y también en supervisión, supervisión de capacitación, pero no que haya quedado en duda. Por lo regular, como comento, trato de regirme, ¿no? Por todos los valores éticos y por los principios rectores de lo que con lo que nos rige el Instituto Electoral. Y apegándome a estos, pues trato de que no haya esta duda, ¿no? En caso de que hubiera alguna duda, pues comunico, creo que lo fundamental es la comunicación asertiva y efectiva para determinar o para deshacer esa confusión en caso de que la hubiere, pero no, por lo regular no. Incluso en monitoreo, por ejemplo, lo que nos apegamos mucho es a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque como somos los encargados de monitorear lo que es la propaganda, no debe de haber ninguna duda, debe haber certeza dentro de lo que es la captación de la información y apegarnos a la legalidad para que no haya ninguna duda de nuestro actuar, ¿no? Y tal es así que, por ejemplo, en mi caso, varios representantes o varios vocales dentro del distrito en el que yo he trabajado, pues lo han reconocido, ¿no? Han reconocido esa integridad dentro de mi actuar. Muchas gracias, Amy. Por favor, Joel. Señores directores, buenas tardes. Señora consejera, muchas gracias por la oportunidad. Tuve la posibilidad de ser jefe de recursos humanos. En el mes de octubre de ese año se me da la indicación de regularizar el pago de unos trabajadores del municipio de Chimalhuacán. Lo recuerdo perfectamente, eran 9 médicos y 13 enfermeras. Ellos ya estaban en la nómina de la Secretaría de Salud desde el mes de julio y yo tenía que regularizarlos. Me dan la indicación en el mes de octubre. Al momento de llevar a cabo la incorporación, a ellos se les estaba pagando con presupuesto federal, el cual es auditable y es muy delicado. Al momento de llevar a cabo la regularización, pues me doy cuenta que muchos de los médicos que están fungiendo en estos dispensarios médicos que tenía el municipio de Chimalhuacán no tenían cédula profesional. Las cédulas o eran apócrifas. En el caso de las enfermeras, tenían títulos emitidos por la diócesis de Chimalhuacán y por el sistema DIF municipal. Entonces se presentó un caso de una muerte materna. Inmediatamente el órgano de control interno pues, se puso a revisar quién había sido el genio que había contratado personal sin certificación médica. Inmediatamente quisieron deslindarle esa responsabilidad a la jurisdicción y nosotros tuvimos que emitir un informe diciendo que si bien es cierto,
se nos ordenó la regularización, nosotros habíamos reportado la situación tanto a la unidad de la Subdirección de Recursos Humanos como a la unidad de administración, porque no se puede emitir un pago en este sentido a personas que no tienen el soporte académico correspondiente, son recursos auditables. Entonces se desligaron las responsabilidades, mis jefas nos apoyaron, termina este asunto resolviéndose en la subdirección y se deslindó la responsabilidad de que nosotros en ningún momento los habíamos contratado. Te lo agradezco mucho, Joel. La misma pregunta, por favor, Priscila. Una disculpa, consejera, no escuché bien la pregunta, se estaba entrecortando debido a la señal. ¿Me la puede repetir? Con muchísimo gusto. Gracias. Menciona una situación en donde tu integridad o la de un miembro de tu equipo haya quedado en duda y explica brevemente cómo lo resolviste. Gracias. Okay. Bueno, quiero comentar que trabajé en el proceso electoral del 2018 en la Junta Municipal de mi municipio. Sucedió una situación en la que en una sesión de consejo, una representante de un partido comentó que se estaban llevando a cabo actos violentos mientras ellos estaban en periodo de campañas. Nos comentaba que un partido opuesto, cuando salían a hacer campañas y todos esos actos de proselitismo, los atacaba físicamente, verbalmente. Entonces, todo este lío llegó al consejo. Después de la sesión, lo platicamos entre todo el personal de la Junta. Nuestro vocal nos preguntaba qué podemos hacer, cómo lo podemos resolver, porque es una situación grave, ya es violencia, ya pues están actuando ya no de manera pacífica. Entonces, llegamos todos a la solución o al consenso de que podíamos resolverlo primeramente de una manera pacífica. No quiero decir que fue un conflicto en contra de que afectara nuestra objetividad o nuestra imparcialidad, porque todos estábamos de acuerdo. Lo resolvieron, porque ya nada más te quedan 30 segundos, perdón. Sí, bueno, decidimos, fue una situación muy importante para nuestro municipio porque decidimos que haríamos un convenio de paz para que todos los partidos se reunieran en la junta en la que estábamos y convocaron a todos los medios de comunicación locales e incluso a algunos de manera estatal para que ellos firmaran un convenio, dijeran que iban a actuar de manera pacífica y eso fue precisamente lo que... Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, por nada. Le cedo ahora el uso de la palabra al maestro José Rivera, por favor. Gracias, consejera. Buenas tardes a todos. De manera muy concreta, quisiera que escucharan con atención la pregunta. Solo quiero que me digan cuál ha sido su mayor logro y por qué. No quiero más detalles más que los que se refieran a eso. Y comenzamos en este caso, por favor, con Priscila. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, mi mayor logro a nivel profesional ha sido abrirme camino en el ámbito electoral, porque primeramente menciono que es mi vocación, tengo una gran vocación de servicio a la sociedad y poco a poco, desde que inicié en mi primer proceso, me he ido abriendo camino, he ido intentando prepararme en todo este ámbito, desde el 2017 hasta el 2021, que fue el último periodo en el que participé, en el último proceso. Entonces, para mí ese ha sido un gran logro y quiero tomar ese reto de seguir preparándome, de seguir avanzando y también de alentar a la sociedad en general a creer en una vida democrática y alentarlos a la participación ciudadana. Gracias. Por favor, Aremi. Bueno, aparte de lo electoral, también he trabajado como docente y dentro de la docencia uno de mis mayores logros es haber realizado o haber logrado más bien que algunos de los alumnos que
que eran más retraídos o que eran, por ejemplo, más, ¿cómo se podría decir?, pasivos dentro de su actuar o de su actividad educativa dentro del salón de clases, pudieran participar, ¿no? Es como parte de, por ejemplo, de esa labor, bueno, es un gran logro, porque no cualquiera puede lograr que los demás confíen y que además trabajen con uno, ¿no? Es decir, es un trabajo, es algo que refleja el trabajo en equipo y que además también conlleva un poco también lo que es el respeto y la confianza, además de darles también un poco con mi propio actuar un ejemplo de qué es lo que se podría hacer para que ellos... Concretamos, por favor, Sí, para finalizar. el por qué es mayor, mi mayor logro creo es porque personas como ellos, bueno, personas muy pasivas o muy, digamos, Muchas gracias, Aremi. Se nos acabó el tiempo. Perdón. Adelante, Joel. No soy abogado, entonces para mí es un gran logro. En el año 2017 el partido C nos mete un medio de impugnación solicitando la nulidad de 17 casillas. Y las causales pues eran que se había permitido la votación fuera de la jornada electoral, que se había ejercido violencia en contra de los representantes del partido político, que se había permitido la votación antes de las 8 de la mañana. Y pues entonces eso me preocupó porque pues dije, son causales que se nos pasaron. Invoqué a nuestros auxiliares de junta, a los coordinadores de logística, y nos pusimos a revisar las casillas impugnadas, acta por acta, los escritos de protesta, las hojas de incidentes, y elaboramos un informe conjunto que mandamos con el medio de impugnación, en donde decíamos, por ejemplo, en la casilla 1160 de Chautla, el partido nos dice que se permitió la votación antes de las 8 de la mañana. No obstante, en la hoja de incidentes hay quejas de los partidos políticos porque a las 8:26 no había lápices y no se había permitido la votación. En otros casos, en donde se acusaba violencia en contra de los representantes de ese partido político, veíamos que firmaban el acta, no firmaban bajo protesta y que incluso ellos habían señalado que se desarrollaban algunos incidentes menores. Entonces, a partir de este informe que mandamos, la ponencia de la maestra Janine Otálora utilizó nuestro informe para resolver una parte importante del medio de impugnación. Fue un reconocimiento de la labor de la Junta. Muchas gracias. ¿Es cuánto, consejero? Muchas gracias. Por favor, le cedo el uso de la palabra al maestro José Mondragón. Muchas gracias, consejera. En primera instancia, la pregunta va a ir para Joel. De nuevo, les rogamos que sean lo más concretos posible, de lo que puedan ser capaces. La pregunta es, describa cómo ha logrado en situaciones laborales anteriores ser neutral ante los intereses de diversos grupos de personas. No hay alternativa, es decir, en el momento en que nos desapegamos de lo que nos dicta el código, en el momento en que nos desapegamos de lo que nos dicta la normativa, en ese momento somos sujetos de revisión. Por ejemplo, tuvimos un conflicto, o el partido C nos exigía un recuento total de casillas y el partido A nos impedía que lo realizáramos. Entonces, nuestra única alternativa era seguir estrictamente lo que la ley nos indicaba, contar las casillas, recontar las casillas que meritaban ser recontadas y no recontar aquellas que no eran sujetas de recuento. En caso de que nosotros nos dispersemos de la ley, bueno, pues hay responsabilidades. Muchas gracias, muy amable. Ahora Priscila, por favor. Sí, claro. Bueno, tuve la fortuna de trabajar también como prefecta en una secundaria, en una escuela secundaria, en una zona problemática por los conflictos sociales que se tienen fuera de la escuela. Y viví muchos conflictos, una serie de conflictos complicados, porque estamos hablando de menores de edad. Entonces yo pienso que la manera de ser neutral, de ser objetivo y de ser imparcial, siempre es estar apegado a la ley, siempre a la legislación, a los reglamentos, sobre todo en las escuelas. En ese entonces, que fue 2015-2016, pues carecíamos de muchas herramientas que en la actualidad tenemos. Entonces, siempre es ser apegado a la ley, ser apegada a los reglamentos y, por supuesto, apoyarse de las demás autoridades y trabajar en equipo. Muchas gracias, Aremi. Perdón, Priscila. Sí. Ahora sí, Aremi, por favor.
Claro, la forma, bueno, dentro de lo electoral, la única forma que yo he visto que es para ser neutral es precisamente apegarnos a las normas, ¿no? A la legalidad, como yo decía, a los principios que nos rigen en los institutos electorales, y asimismo también tomar en cuenta que las necesidades prioritarias es del instituto para poder lograr todas las metas y los objetivos, y no de lo individual, ¿no? Es para ello también trabajar en equipo y apegándonos a las normas, a los procedimientos, porque pues también hay un plan de acción, hay anexos técnicos o administrativos, etcétera. Bueno, pues apegado a ello, yo creo que es fundamental para la neutralidad, ¿no? Y la imparcialidad, y obviamente pues para hacer objetivos. Muy bien, muchas gracias. Les agradecemos sus participaciones y por mi parte es cuanto, consejera. Muchas gracias. Bueno, pues así damos por concluida esta entrevista. Les agradecemos muchísimo, muchísimo sus respuestas y el que hayan escuchado este interés que tienen ustedes por este proceso de selección. Les pedimos por favor que estén muy atentos a la publicación de los folios en las fechas establecidas en la convocatoria y les deseamos muchísimo éxito y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén muy